Buenas tardes. Doy inicio aquí a una serie de podcasts que paso a caracterizar a continuación. La política pública hacia la innovación tecnológica está principalmente dirigida a atender las necesidades sociales, del desarrollo y del bienestar a nivel nacional. Al mismo tiempo, esa política es muy influenciada por la ubicación del país de que se trate en el marco de la geografía global del avance innovativo. La serie de video podcast que aquí inicio se consagra al examen de la naturaleza, dirección y dimensiones internacionales de la frontera innovativa global actual, a los efectos de avanzar en la comprensión de los desafíos que confrontamos en América Latina y sus posibles respuestas. Los desplazamientos de la frontera innovativa global, tal como se dan hoy en día, se proyectan en varias dimensiones de particular significación para nuestras vidas. Estas dimensiones se vinculan a esferas crecientemente convergentes del desarrollo científico, tecnológico e innovativo, incluyendo la transformación digital, la transición energética, la medicina genómica y la edición genética, y finalmente la nanotecnología. El actual contexto global se caracteriza por la ocurrencia de cambios sísmicos, fuertes sesgos, desequilibrios e inequidades, creciente fragmentación. Se habla, por ejemplo, de un mundo a la carta. Fragmentación ciertamente reforzada ahora con la expansión del bloque de los BRICS, el proteccionismo y las políticas industriales de los países centrales, el debilitamiento de la capacidad de gobernanza global, el desarrollo de lo que se está dando en llamar el emprendedorismo geoestratégico, con las guerras comerciales y de subsidios, las represalias y los juegos de suma cero negativa a la orden del día. Esta parece ser una larga shopping list puramente enunciativa, pero por cierto, los movimientos de la frontera científico-tecnológico-innovativa global no deberían ser discutidos en el vacío. Por ello, de modo de no desviarnos de nuestro tema principal, paso a ilustrar, sintéticamente al menos, algunos de los componentes del contexto. Voy a habilitar el share, la función de share, de manera que ustedes puedan ir visualizando los gráficos que deseo mostrar. Muy bien. Veamos primero entonces los sesgos y desequilibrios. Este primer gráfico que ustedes pueden ver muestra la creciente concentración de la inversión global anual en I+D en manos de los dos grandes contendientes globales, esto es Estados Unidos y China, lo cual viene empequeñeciendo a la Unión Europea de 27 países, y ni que hablar del resto del mundo, incluyendo no solo al conjunto de los países en desarrollo, sino también a Japón, que invierte aproximadamente la mitad que la Unión Europea en investigación y desarrollo por año. Esta creciente disparidad en materia de movilización de recursos para el desarrollo científico-tecnológico innovativo permite superar restricciones de masa crítica y reforzar la sendero dependencia de los liderazgos ya ganados. Segundo, las inequidades. Más allá de su trágico saldo, la pandemia del COVID-19 acentuó las inequidades globales en perjuicio de los países más pobres, incluyendo una fuerte resaca. Como lo ilustra la referencia insertada en el slide que estoy mostrando, estos países se ven actualmente en la necesidad de destinar mayores recursos de su presupuesto anual al pago de compromisos financieros generados por la pandemia que al propio sector salud post-pandemia. Tercero, la fragmentación global es hoy en día reforzada por la expansión
del bloque de los BRICS, el que, si incluimos los 22 países aspirantes a formar parte de él, pasaría a representar el 45% de la economía global, con la consiguiente pérdida de hegemonía de los países industriales. Desde luego, este interés de un creciente número de países en desarrollo de adscribirse al bloque de los BRICS obedece en medida significativa a su decepción con el sistema internacional prevaleciente. De hecho, los países en desarrollo ya superan como mercado de destino de las exportaciones chinas a la suma de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. ¿Se entiende? Entonces, China ya está exportando más al resto del mundo en desarrollo que a la suma de Estados Unidos, Unión Europea y Japón. Cuarto y último, la tendencia a un creciente proteccionismo liderado por los propios países industriales contra los principios de libre comercio que advocaron estos países desde la virtualmente extinta OMC, Organización Mundial de Comercio, y la Ronda Uruguay. El siguiente gráfico, entonces, ofrece una medida reveladora de la acentuación sostenida de las políticas proteccionistas que afectan el comercio, los servicios y las inversiones internacionales, notablemente desde el año 2020. En un contexto con las características que acabo de señalar, China reviste especial significación por sus efectos disruptivos, su protagonismo en la actual disputa por dirimir hegemonías científico-tecnológico-innovativas con Estados Unidos y también por su influencia sobre la transición energética global, a partir de su reconocida posición de liderazgo en relación a la sustitución del motor de combustión interna y su respectiva cadena de valor. Por estas razones, desde nuestra perspectiva regional, es conveniente tratar de comprender también la naturaleza del proceso de innovación, de movilización innovativa en el caso de China, independientemente de que este país haya o no alcanzado un plató intrínseco, lo cual no puede aún darse por cierto. Los obituarios al respecto parecen un poco prematuros. Con este propósito es mi deseo insertar en mi serie de video podcasts hacia el final, y si es posible este mismo año, uno consagrado a la estrategia científico-tecnológica e innovativa de China. Como anticipé, los video podcasts que siguen a este están consagrados a la caracterización de los desplazamientos de la frontera innovativa global, con foco en lo que se ha dado en llamar la transformación digital. Esta transformación, así como en los otros casos de desplazamientos significativos de la frontera innovativa global a los que me refería anteriormente, son frutos de un complejo entrelazamiento de innovaciones mayores, que también se pueden denominar rompeaguas o breakthroughs, de innovaciones incrementales y de sus respectivos impactos organizativos, institucionales, sobre el empleo, sobre la productividad y sobre la política pública en sus más diversas esferas de aplicación, incluyendo en especial el marco regulatorio, la educación, la salud y la gestión gubernamental. En el tratamiento que sigue, o sea, en los podcasts que siguen, del fenómeno de la transformación digital, no pretendo de ninguna manera ser exhaustivo, pero sí abordar varias dimensiones esenciales para su comprensión. Estas incluyen: en el primer video podcast que siga el presente, de introducción, trataré lo que denomino la función de producción de la inteligencia artificial, donde, con el objeto de ir más allá de lo anecdótico y casual, explico y trato de sistematizar, entre otras cosas, la explicación de qué implica y cuáles son las condiciones necesarias para el desarrollo de la inteligencia artificial,
¿Y cuáles son las principales características de ese desarrollo? A esto se consagra entonces el siguiente video podcast. En el segundo video podcast, posterior a este, voy a centrarme en el tratamiento de algunos dilemas e interrogantes centrales que genera la difusión de innovaciones en materia de inteligencia artificial. El cuarto se consagrará al impacto de la inteligencia artificial sobre la educación, la salud y la gestión de gobierno, con especial énfasis sobre el tema de la personalización de los servicios. En el quinto video podcast examinaré el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo, la productividad y el desarrollo económico. La regulación de la inteligencia artificial será el tema central del sexto podcast. Y finalmente el séptimo lo dedicaré a compartir con ustedes algunas reflexiones a título de conclusión. Pues bien, nos encontramos entonces por vía del próximo video podcast. Cordiales saludos.